Hola compañeros y compañeras de viaje, bienvenidos y bienvenidas nuevamente desde la montaña a mi canal ¿Qué arte tienes mi vida? Aquí Javier Muñoz, filósofo y coach. En este vídeo os quiero hablar de errores que tenemos en nuestra comunicación con los demás, errores que podemos evitar para así pulir nuestras conversaciones y que sean estas claras, sinceras, sin malentendidos. Hay una frase o una pregunta que dice: ¿sabéis cuál es la distancia más larga entre dos personas o entre las personas? O dicho de otra manera, ¿sabéis qué es lo que más aleja a las personas? Pues lo que más aleja a las personas no es el dinero, la fama, el poder, sino lo que hay detrás de todo eso, que es nada más y nada menos que el malentendido. Normalmente el malentendido por no entender qué es la vida, para qué sirve la vida y para qué estamos aquí. Pero a nivel conversacional vamos a ver pues 5 errores, quizás alguno más, que solemos cometer a la hora de entablar conversación con los demás. Y de esa manera tenemos conversaciones raras, deformamos la realidad, no son sinceras, etcétera, etcétera. Bien, el primer error es el aclarar conceptos. Digamos que cada palabra tiene un concepto estándar en el diccionario para que todos más o menos tengamos una referencia: definición de casa, definición de mesa, definición de naturaleza, definición de política, definición de país. Y luego está, digamos, la definición subjetiva de cada uno de nosotros y de nosotras. Es decir, de acuerdo a nuestra experiencia vivida, le vamos a otorgar una definición a cada concepto. Y esas dos definiciones, la objetiva y la subjetiva, tienen que convivir. ¿Por qué? Porque una es la estándar, la referente, y otra es la subjetiva, que también cuenta. Entonces, un primer error a la hora de conversar con los demás es no haber aclarado ciertos conceptos, sobre todo cuando hablamos de ciertos temas. Cuando hablamos de sexo, de política, de dinero, de crear poder o no crear poder, todo este tipo de ámbitos un poco pues que hay que ir con delicadeza, pues el no aclarar conceptos pues nos lleva a error. Ponemos ejemplos de lo que decíamos de definiciones subjetivas y objetivas. Para mí, alcohol, y para ti, alcohol, pues seguramente en el diccionario habrá una definición de alcohol que significará pues sustancia química, etcétera, 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 o compuesto químico y tal. Pero en mi experiencia, en tu experiencia, pueden significar dos cosas diferentes. Para mí alcohol puede significar veneno, mal rollo, huida, ¿no?, de la realidad, porque yo no bebo alcohol. Pero para ti, por tu experiencia, puede significar alegría, fiesta, sociabilidad, por tu experiencia. Una copita de vino, una copita de cava para brindar, no viene mal. Bueno, es la definición subjetiva de cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? Si tú y yo conversamos y no aclaramos ciertos conceptos, y esto no significa que tengamos que ir a cada palabra que digamos y cada coma con pies de plomo, sino simplemente ciertos conceptos, o si vemos que decimos un concepto y la otra persona pues reacciona de alguna manera un poco como a la defensiva, pues intentamos aclarar ese concepto o esa expresión. Entonces, como decimos, cuando conversemos tú y yo, pues se pueden dar confusiones. ¿Por qué? Porque tú puedes, por ejemplo, hablar alegremente del alcohol, porque sí, tomamos un poco de alcohol y lo pasamos muy bien, y a lo mejor yo, que no es el caso, o de otra persona que ha tenido una experiencia mala con el alcohol, no porque no le guste, sino porque algún familiar pues ha fallecido por haber sido atropellado por una persona que iba borracha al volante. Pues para que veáis cómo puede sentar
ese concepto de alcohol en esa conversación. Por tanto, hay que aclarar el concepto siempre cuando veamos que la otra persona reacciona un poco como a la defensiva o se pone nerviosa, pues decir, uy, si he dicho algo malo, aunque sea un concepto que parece como muy estándar, pues voy a intentar aclarar ese concepto. Bien, segundo error que cometemos a la hora de comunicarnos con los demás, y es encontrar el momento adecuado para comunicarnos. Es decir, si queremos pedir un aumento salarial a nuestro jefe, a nuestro departamento, a nuestra empresa, y digamos que sabemos a la persona a la que tenemos que ir, o la persona encargada de eso, para comentarle el tema, pues no vamos a decírselo cuando esa persona va a salir a comer, sino primero, digamos, averiguaremos cuál es el momento adecuado para que esa persona esté libre en su agenda para poder ir a hablar tranquilamente con esa persona. No puede ser en cualquier momento interrumpirle o, como decimos, ponerse en medio, mira que te quiero comentar una cosa. Hay que respetar los tiempos de cada persona. ¿Por qué? Porque igual se establecería una conversación, pero es una conversación forzada, porque esa persona está mirando más lo que tiene que hacer de inmediato que atenderte a ti. Bien, un tercer error que cometemos sería la redundancia, es decir, hablar más y más de la cuenta. Y esto es un poco a veces lo que pasa en diferentes situaciones. Yo siempre pongo el ejemplo de la reunión de vecinos, ¿no? En una reunión de vecinos, pues hay una orden del día y si lo lleva un gestor como si lo lleva la propia comunidad, digamos la gestión de la comunidad, hay una orden del día, hay unos puntos a tratar y muchas veces, pues la gente empieza un poco a explicar sus batallitas, sus historias, que no está mal para sociabilizar, pero a lo mejor no es el momento en esa conversación. ¿Por qué? Porque se tiene poco tiempo, se han reunido los vecinos normalmente no pueden coincidir todos porque estudian, trabajan, tienen sus compromisos familiares, personales. Entonces, cuando se queda, pues se queda para tratar los temas en cuestión y no para contar, pues sí, porque si vamos a tratar, por ejemplo, vamos a pintar la entrada de la comunidad, sí, porque yo conozco a un pintor, porque yo me acuerdo que era de mi pueblo, te puedo contar de cuando yo era pequeño, ¿lo ves? Toda esa redundancia sobra. Estaría bien en otro ámbito, en un ámbito más distendido, hablar para conocer a otra persona, oye, ¿cómo ha sido tu infancia? O tú dónde vivías y tal, pero no es el momento adecuado. Por lo tanto, esa redundancia está de más y hay que concretar y concretarse a los objetivos establecidos por el tiempo asignado para esa situación. Bien, un cuarto error que cometemos a la hora de conversar con los demás, justamente, es la escucha. El saber escuchar, que no es lo mismo que saber oír. Oír es como escucho un sonido, puede ser un avión, un coche, unas palabras, pero no le pongo mucha atención al contenido y la emoción, ¿no?, que rodea a ese contenido que yo estoy escuchando. Simplemente oigo como, bueno, ruidos, sonidos. Otra cosa es saber escuchar. Es decir, pongo atención a lo que la otra persona u otras personas me están diciendo, al contenido, cómo lo dicen, en qué estado lo dicen, para empatizar un poco con lo que me están diciendo y con esa persona para luego yo poder, de forma reflexiva, responder e interaccionar con esa persona. Es un error que cometemos, todo el mundo lo dice, o casi todo el mundo lo dice, hay que saber escuchar, nos leemos libros de desarrollo personal, es muy bonito teorizar, pero siempre lo decimos, al final hay que ponerlo en práctica con uno mismo, no decirle a los demás tienes que saber escuchar, sino uno mismo tiene que empezar sabiendo escuchar. Y eso significa que cuando una persona está hablando, se le respeta el tiempo de habla y no se le interrumpe, no se le cuestiona,
no se le corta para interrogarle, sino se le espera que hable, que exprese lo que quiera decir y luego nosotros pues responderemos o añadiremos algo a lo que ha dicho, etcétera, etcétera. Y un quinto error, hay varios, pero un quinto error, podríamos decir también básico, es hablar demasiado deprisa. Y eso nos puede pasar a todos en cualquier momento. ¿Y por qué nos pasa esto de hablar deprisa? Bueno, pueden influir varios factores. Uno es un momento de nerviosismo, tener en cuenta que la mente funciona de la siguiente manera. La mente, si está tranquila, se expresa tranquila. El cuerpo, nuestro interior se expresa tranquilo. Cuando está nervioso, está en tensión e intenta como, si tienes que expresar algo con la boca, con palabras, intenta sacarlo lo antes posible, porque el resto del cuerpo está a la defensiva, está en tensión, por una posible defensa o huida de la situación. Otras veces son por factores de haber sido entrenados o habernos entrenado en el hábito de hablar rápido. El mundo va muy deprisa, vemos que todo va muy deprisa, todo está a un clic, en internet, en todos los procesos se han acelerado, entonces parece como que todos los procesos de nuestro cuerpo se tienen que acelerar y uno de ellos, que es el básico, que es comunicarnos, también tiene que ser acelerado. Parece que tenemos que decir el mayor número de palabras en el mínimo tiempo posible. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque vemos a muchos youtubers y muchas youtubers, por ejemplo, ¿no? En este canal, o sea, en esta aplicación YouTube, vemos cómo te dicen en un minuto 80.000 palabras. Hablan muy deprisa y de cosas súper guays y súper inspiradoras, pero son cosas que no puedes asimilar. El cerebro no puede asimilar tanta palabra continua, ¿no? Y si te hacen un vídeo de 5 o 10 minutos, pues no te digo nada. Palabra, porque sí, tienes que hacer esto, y lo otro, y 20.000 cosas. Por lo tanto, otro error que tenemos es, y yo me incluyo, o sea, es hablar demasiado rápido cuando nos expresamos. Nosotros, en cualquier situación que nos expresemos, tenemos que hablar tranquilos. Incluso en una situación de urgencia, si veis a las personas que trabajan en emergencias, en urgencias, cuando llegan a un sitio donde ha habido pues, un accidente o lo que sea, no hablan de forma acelerada y nerviosos y deprisa, sino con calma, sin prisa pero sin pausa, con calma, a la gente que está allí, testigos, le dicen, bueno, ¿qué ha pasado? No sé qué, vale. Y ellos ya van reflexionando y actuando, pero siempre más o menos desde una cierta calma, no desde el nerviosismo y hablando rápido y qué ha pasado y dónde tengo que ir. Y otra cosa muy importante al hablar rápido, puede ser que seamos personas tímidas. Entonces, fijaros cómo actúa nuestro cerebro. Cuando nos toca expresarnos, al ser tímidos o tímidas, lo que pensamos, nuestra creencia es que si nos expresamos ante un grupo de personas, es que tenemos que soltar las palabras lo antes posibles para no estar al descubierto el mayor tiempo posible. Es decir, para no estar expuestos el mayor tiempo posible ante ese público. De manera que si tengo que decir un ejemplo, un texto que hablando normal dura 5 minutos, pues en vez de hablar pausadamente, con sus pausas, sus silencios, pues intento soltarlo en 1 minuto para estar lo menos expuesto posible ante ese público. ¿Por qué? Porque soy tímido y me da vergüenza. También puede ser que fruto, estábamos en el saber escuchar, no saber escuchar, en el hablar tranquilos, no hablar tranquilos, fruto de que las personas nos han intentado o nos han cortado continuamente cuando hablamos, porque no respetan nuestros tiempos, hayamos adquirido el vicio, que es un hábito, pero un hábito en forma de vicio, de intentar decir, bueno, como yo sé que cuando me relaciono con estas personas me están cortando a cada momento, lo que tenga que decir, que para mí es importante, lo voy a intentar decir lo antes posible, lo más rápido posible. De manera que
digamos que sería algo así como que no le dé tiempo a cortarme. Y eso es un error. Es decir, cuando uno está hablando, se expresa tranquilo, no cae la redundancia de enrollarse, pero en el momento que le corten, ¿qué tiene que ser? Asertivo y decir, perdona, pero estoy hablando yo, cuando acabe, te respondes tú. Y así adquirimos el hábito de hablar tranquilamente e inspiramos a las otras personas al hábito de que nos escuchen. Bien, pues hasta aquí estos errores en la comunicación que son básicos, pero estamos cometiendo porque principalmente el mundo va muy deprisa, muy acelerado, fruto de las tecnologías, fruto de que queremos todo de forma inmediata y por ello pues hemos, digamos, asumido que nuestra conversación y nuestras relaciones incluso con los demás, nuestras acciones y nuestros comportamientos también tienen que ser lo más rápido posible, a toda hora, en cualquier momento. Y eso solo nos va a generar estrés, ansiedad, depresiones, angustias, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, volvamos a la calma del alma. Bien, hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado, dadle al like, suscribiros, porque así me ayudáis a subir más contenido. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, un gran beso, un abrazo y que disfrutéis y lo paséis lo mejor posible en este maravilloso viaje por la vida. Chao.